Nosotros abrimos nuestra Biblia en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23. A partir de este versículo desarrollaremos una enseñanza que estoy seguro será de edificación para todos nosotros. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 23. Gracias al Señor. Está en pantalla ya. Siempre me gusta sugerirle, invitarle a que porte una Biblia de papel. Hace más mnemotécnica y pienso que incluso didácticamente es mejor usar un libro y haga anotaciones, no tenga miedo de subrayar, pero si no tuvo la oportunidad, bueno, use el recurso que tenga a la mano. Si no, acá está en pantalla el texto y los textos que vamos a aludir en esta mañana. Sígame con su vista, por favor. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo, nuestro Maestro, nos haga comprender la palabra, aplicarla a nuestras vidas, Señor, y exalta tu nombre y tu palabra en este tiempo. En lo personal, Señor, solicito de tu gracia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Batallé para poner título a este mensaje, pero le propongo el siguiente: 2 pilares de la vida: creer y amar. 2 pilares en nuestras vidas: creer y amar. Esta breve declaración es poderosísima, mis amados, porque alude a 2 componentes de la vida indispensables para poder vivir: creer y amar, juntos, no solo uno, sino ambos. Fe, creer, lo necesitamos para todo. Desde que despertamos por las mañanas y nos levantamos con el favor del Señor, pues creemos que al abrir el grifo del agua saldrá agua, y salgo a trabajar creyendo que voy a cumplir las responsabilidades del día, y asumo justamente ese día nuevo con fe en que las cosas habrán de salir bien. Si no, ni saldríamos de casa, ¿no es cierto, mis hermanos? Pero fe en ese sentido es fe en nosotros, en nuestras capacidades, fe en que van a funcionar bien los accesorios, las herramientas que tenemos al alcance. Usted le da vuelta o ahora presiona un botón en el automóvil y tiene fe que va a encender. Pero esta clase de fe necesaria para la vida, indispensable, así se debe afrontar la existencia, no es suficiente. Nosotros necesitamos otro objeto de fe más grande y mayor, de hecho todopoderoso, que es nuestro Señor Jesucristo. Sí, fe en nosotros, sí, fe en las cosas que tenemos al alcance para nuestro bien, pero fe en nuestro Señor Jesucristo, y eso hace toda la diferencia, porque somos seres limitados, somos seres de necesidad, y solo el Señor puede saciar tales necesidades. Así es que la fe es indispensable para vivir. Pero este versículo la une a otro ingrediente: el amor. Y los dos van de la mano. Y es que, mis hermanos, sin amor, qué terrible sería la vida. Imagínense un matrimonio, una familia donde no hay elementos que nos vinculen en amor. En una misma comunidad como esta, cristiana, si no existe el amor, ni nos aguantaríamos, mis hermanos. Excepto personas tan amables como su servidor. Bueno, somos fáciles de aguantar. Y algunos de ustedes también, pero otros no tanto. El amor, sin el amor no disfrutaríamos de nada. Las cosas que se hacen con amor se disfrutan, y las cosechas de amor son regalos preciosos que Dios nos da. Pero en este versículo Jesucristo integra a ambos. Lo vuelvo a decir, no es uno u otro, son los dos juntos. Es como la yema y la clara del huevo, ¿a poco no? No es lo mismo. Un día me ofrecieron en un restaurante un desayuno light y pedí solo claras. No saben a nada, mis hermanos. Hace falta la yemita.
O como Batman y Robin, usted no puede concebir a Robin sin Batman, ni viceversa. Bueno, así es este versículo. Nuestro Señor Jesucristo dice, tienen que ir juntos en la vida cristiana y son un fundamento. Por eso yo lo he llamado dos pilares, creer y amar. Y comienza el versículo diciéndonos que es un mandamiento hacer esto, creer y amar. Así dice la primera parte de primera de Juan 1:23, y este es su mandamiento. Entonces no es una sugerencia, no es un buen consejo, que lo son al fin y al cabo, pero es un mandamiento del Señor. Y si es un mandamiento del Señor, es por nuestro bien, para nuestro bien, pero para que Él obre sus propósitos con nosotros. Así es que hablemos en esta mañana en primer lugar de la importancia de obedecer a Dios. La importancia de guardar sus mandamientos. Y después hablaremos de lo que este versículo trata de comunicarnos cuando nos dice, tienes que creer, pero tienes que amar. Obedecer. Le preguntaron a la madre del famoso general norteamericano George Washington, en alguna reunión cuando él ya era presidente de los Estados Unidos y había llevado a victorias a la nación. Y alguien le pregunta, señora, ¿cómo le hizo usted para formar este gran dirigente, este gran general George Washington? ¿Cómo ha llegado a ser él el gran hombre que tanto respetamos, admiramos y por cierto seguimos? Y no dudó la mamá de este gran general norteamericano en responder, desde pequeño le enseñé a obedecer. Esa es la clave del éxito de mi hijo, que desde chico sabe obedecer. Por eso el Señor Jesucristo, pienso que cuando dijo que nos hiciéramos como niños y que si no nos hacemos como niños no entraríamos al reino de Dios, yo pienso que una de las cosas que Jesús aludía era justamente eso, que obedezcamos al Señor. ¿Por qué es conveniente y bueno pero necesario obedecer al Señor? Le propongo algunas cosas. En primer lugar, porque sólo así nuestras oraciones son contestadas. ¿Por qué es necesario obedecer a Dios? Porque así Él contesta nuestras oraciones. Leamos primera de Juan 3:22, ahí cerquita del versículo que estamos considerando. Primera de Juan 3:22, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. ¿Cuántos dicen amén? Pero porque guardamos sus mandamientos, recibiremos de Él al orar con una condición: guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Qué más agrada a Dios? Que guardemos sus mandamientos. Es conveniente, necesario e importantísimo, por supuesto, guardar los mandamientos del Señor, porque así es como permanecemos en Él. Porque así es como permanecemos en Dios. Primera de Juan 3:24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. La palabra permanecer significa continuar estando firme en una posición, continuar nutriendo una relación. Eso es permanecer. El que permanece en Dios es aquel que guarda su palabra, que guarda sus mandamientos. Permanecer, mis hermanos, es continuar estando en comunión con Él. Eso es permanecer. ¿Se acuerda del Salmo 91? Probablemente uno de los favoritos del pueblo de Dios, y más lo usamos en la pandemia. ¿Se acuerda? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, etcétera. Y hay un versículo en ese Salmo donde dice: y Él te librará de la peste destructora. Y ahí estamos reprendiendo al COVID y creyendo en ese poderoso Salmo. Pero habitar y morar, en el versículo número 1 del Salmo 91, significa eso justamente. El que habita, el que vive, está bajo su resguardo, bajo su sombra, el que mora con el Señor. Así es que permanecer en Dios implica guardar sus mandamientos. Además, es importante guardar los mandamientos de Dios porque sólo así demostramos que le amamos.
Yo le aseguro a usted que si hiciéramos una encuesta en cualquier comunidad del país, cristiana o no cristiana, y preguntásemos, ¿amas a Dios? Le aseguro que el 90% al menos respondería, claro que ama a Dios. ¿Y cómo lo demostrarías? Para Dios hay una sola manera en que demostramos que lo amamos: guardando sus mandamientos. El propio Juan, pero ahora en el Evangelio, acompáñenme por favor a Juan capítulo 14 y versículo 21. Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Sí, Señor, yo te amo mucho, mira, por esta lo juro, yo te amo un chorro, Señor. Y Dios diría, ¿de veras? Si te veo guardando mis mandamientos, no hay duda, claro que me amas. El que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, por cierto, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Tú y yo anhelamos más manifestaciones de Dios, ¿sí o no? En nuestras vidas cotidianas. Le amamos, sabemos que existe, creemos en su palabra, pero hay un anhelo continuo, genuino del pueblo de Dios. Queremos siempre más de Dios. La sed que tenemos de Dios es una sed muy especial, es una sed que siempre sacia a Dios, pero mientras más la sacia, más sed tenemos de Él. ¿Me expliqué con esta frase? Así sucede con el Señor. Guardar los mandamientos de Dios garantiza, mis hermanos, lo que esta declaración del Señor nos dice: y se manifestará el Señor. ¿Quieres ver más acción, manifestación de Dios en tu vida? Guarda sus mandamientos. Pero además es importante y necesario guardar los mandamientos de Dios, porque Él, escucha muy bien, Él abomina la desobediencia. Porque Él abomina la desobediencia. ¿Ya se despertaron acá, mis hermanos? ¿Estamos bien todos? ¿Sí? Dios abomina la desobediencia. Dile que está a tu lado, hey, pon oído por favor, esto es muy importante. Porque Dios abomina la desobediencia. En un libro del Antiguo Testamento, primero de Samuel, capítulo 15, 22 y 23, primero de Samuel 15, 22 y 23, y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en los holocaustos y las víctimas, es decir, buenas acciones, buenas obras, como en que se obedezcan las palabras del Señor. Podrás hacer muchas cosas para Dios, pero si no las haces en obediencia, eso no, por así decirlo de manera simple y llana, no cuenta delante del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención al Señor que la grosura de los carneros. Versículo 23, porque como pecado de adivinación, lo cual es abominación para Dios, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esa fue la consigna sobre el rey Saúl, de quien Dios se apartaba y le quitaba la posición de rey para otorgarla al rey David. Entonces, mis hermanos, es necesario, conveniente, importantísimo obedecer al Señor, número uno, para que nuestras oraciones sean contestadas. Número dos, para permanecer en Dios. Número tres, porque solo así demostramos que lo amamos. Pero número cuatro, porque Dios abomina la desobediencia. Pero cuando en el versículo inicial, 1 de Juan 3:23, el Señor da el mandamiento puntual y específico en dos vías: creer y amar, porque de eso estoy hablando en esta mañana. Creer y amar. Bueno, comencemos también explicando qué es creer o a qué creer se refiere. Claramente el versículo dice que creamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Hijo de Dios. ¿Qué hemos de creer acerca de Jesús? Básicamente dos cosas, mis hermanos. Creer, y lo voy a decir así intencionalmente, conocer la doctrina acerca de Cristo, conocer lo que dice la Biblia de Jesucristo, puntual y específicamente. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. Murió, anduvo entre nosotros en carne, tomó cuerpo humano, hizo lo que hizo, dijo lo que dijo, lo registran los evangelios, pero murió en la cruz del Calvario.
pero resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y en el tiempo presente reina a la diestra del Padre. Creer doctrina, saber qué dice la Biblia acerca de Jesús. Esto era muy importante en el tiempo del apóstol Juan, a quien estamos considerando en esta mañana, porque fíjense, apenas llevaban pocas décadas de haber nacido la iglesia cristiana y de cristianismo, que ya había un montón de falsas enseñanzas acerca de Jesús. Muchas herejías se habían ya levantado y estaban invadiendo en la iglesia cristiana y robando la fe genuina. Por eso usted va a leer allí en Primera de Juan 4 del 1 al 3. Primera de Juan 4 del 1 al 3, que el apóstol Juan está dando una advertencia acerca de, por un lado, las falsas enseñanzas acerca de Jesús, pero por otro lado la importancia de conocer bien quién es Jesús según las Escrituras. Leemos Primera de Juan 4:1, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Versículo 2, en esto conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este espíritu que denigra, que delimita, que sobaja, que le quita a Jesucristo los atributos que le asigna la palabra del Señor, ese espíritu de anticristo, y el cual ustedes han oído que viene, pero ya está aquí en el mundo. Así es que es necesario, mis hermanos, que seamos disciplinados. Debe haber deleite y goce y disfrute cuando nos encontramos con las Escrituras, tratando de encontrarnos con Dios. Pero habrá mejor tema, mejor asunto, mejor persona que seguir conociendo a nuestro Señor Jesucristo tal y como Él se reveló. No hay tema más sublime y conveniente que conocer más y más y más acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y era el interés y la preocupación del apóstol Juan. Entonces, cuando el Señor dice, les doy un mandato, crean en el nombre del Hijo de Dios. En primer lugar, Él está tratando de afinar en la iglesia el conocimiento de Jesucristo. Y con el conocimiento de Jesucristo suficiente, habrá la capacidad de rechazar inmediatamente las falsedades que acerca de Cristo Jesús se estaban dando en aquel tiempo. Y en el tiempo actual presente también, mis hermanos. ¿Cómo vamos a diferenciar verdad de Dios, verdad bíblica, de la mentira que el mundo todo el tiempo está vomitando al mundo mismo e incluso a la iglesia, conociendo la verdad? No hay otra manera. ¿Cómo distinguiremos falso de verdadero? Estudiando todo lo falso que hay, no terminaríamos. Pero si conocemos bien la verdad, si conocemos bien lo que dice la Escritura acerca de nuestro Señor Jesucristo, cuando venga una enseñanza falsa, por muy importante que sea el maestro predicador y no está conforme a lo que tú ya sabes de Jesucristo, entonces inmediatamente tú vas a reaccionar y decir, eso no es correcto. Y eso guarda nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando Él dice crean, el mandato de Jesús es este: crean en el nombre de Jesucristo. También nos está diciendo que creer en el nombre de Jesucristo se refiere a algo muy práctico y cotidiano, indispensable para ti y para mí: tener confianza en Él, descansar todo asunto en nuestro Señor Jesucristo. Yo admiro a los pilotos de avión, a los pilotos de estufa también, porque nos simplifican la vida bastante. Por cierto, aquí tenemos una graduada ya, piloto de aviones comerciales, nuestra hermana, nuestra querida Pau Elisa. Y tú me corriges, Pau Elisa, si estoy equivocado en esto, pero los pilotos de avión tripulan, manejan, conducen una aeronave pues con base a sus habilidades ciertamente, pero con base también a toda la instrumentación y tecnología al alcance. Usarán sus destrezas, usarán los instrumentos, pero hay puntos en el viaje de la aeronave donde los pilotos tienen que prácticamente confiar a ciegas de que el avión está funcionando adecuadamente.
y pueden ellos descansar. ¿Por qué no me digas, Pablo Elisa, que no es cierto? Que en los viajes muy largos los pilotos hasta echan sus siestecitas y va uno bien tranquilo ahí como no somos tripulantes, ¿verdad? Nosotros seríamos los pasajeros. Y usted va contento, a gusto, feliz, suponiendo que el piloto va acá atento y el copiloto no, hombre, van bien dormidos acá, viendo una película. No, estoy exagerando, por supuesto. Pero ¿qué admiro de ellos? Su confianza que tienen en los instrumentos, de que no van a fallar. Y no es cualquier cosa si llegan a fallar. Utilizo esta pequeña y simple ilustración porque en cierto sentido así debe ser nuestra confianza en Jesús, mis hermanos. Aprender a descansar en Él. Haré lo que puedo, haré lo que deba, pero soy un ser limitado, carente de capacidades. Pero mi fe puesta en Jesús suple lo que me hace falta para seguir avanzando en los asuntos de vida. Una visión que pienso debemos nutrir continuamente acerca de nuestra fe y confianza en Jesús es verlo. Esto te va a ayudar mucho y te lo digo desde mi experiencia personal. Es no dejar de ver a Jesús, verlo siempre como lo que Él es. Él es el general conquistador que ha ganado todas las batallas de la vida, todas las batallas contra el mundo, y esa victoria nos la comparte a nosotros. Hemos considerado hasta este momento al apóstol Juan, pero ahora vayamos a ver algo de la perspectiva de Pablo respecto a qué es confiar en Jesucristo, creer en el Hijo de Dios. Segunda de Corintios 2:14, por favor. Segunda de Corintios 2:14, mas a Dios gracias, el cual Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Entonces el Señor nos lleva siempre, de vez en cuando se le ocurra, cuando estemos despiertos, cuando hayamos orado. ¿Cada cuando el Señor nos lleva en triunfo? Siempre. Me gusta como lo dice la Nueva Versión Internacional, ese mismo versículo. Si me ayudan en pantalla, muchachos. Nueva Versión Internacional de 2 de Corintios 2:14. Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo Jesús siempre nos lleva triunfantes. Triunfantes en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Cada triunfo que el Señor nos otorga, y Él garantiza hacerlo siempre, impacta a los demás. Porque la gloria de Dios obró en mí, y la gloria de Dios se muestra también a los que nos observan. Así es que este versículo claramente nos dice que Jesús ha ganado, ha triunfado, y ese triunfo nos lo da a nosotros. Este versículo es un versículo muy interesante que se entendería mejor si usted tuviera la oportunidad de leer comentarios acerca del mismo, y le explico. La palabra triunfo nos llega al español tal cual y es la traducción de un vocablo latino triumphus, y se refiere al desfile triunfal del general romano que ha ganado batallas y ha regresado a Roma y es recibido como un general victorioso, triunfante, y entonces había un reconocimiento de la comunidad a ese general y había un desfile. Y en ese desfile pues había vítores y exclamaciones de júbilo y de reconocimiento a ese general. Y en ese desfile iban tanto esclavos como soldados ganadores. Y dice Pablo, ahí vamos nosotros en el desfile del general ganador, siempre conquistador, siempre vencedor, nuestro Señor Jesucristo. Y cuando dice Pablo, y nosotros, así como Él ha triunfado, también nosotros somos triunfantes en Él. Dicho en forma muy general, pero no menos importante mencionarlo, sabemos en qué Cristo ha triunfado. Ha triunfado sobre el pecado, ha triunfado en contra del diablo, ha triunfado contra el mundo, ha triunfado contra la muerte.
Y todos decimos amén. Pues todos los triunfos que Jesús ha hecho en cada uno de estos temas también son los nuestros. Porque nuestros problemas cotidianos en esta existencia terrenal tienen que ver con problemas de pecado, con seducciones en la carne, con nuestras caídas y debilidades, con las tentaciones que tenemos que estar resistiendo, contra pensamientos negativos que nuestra carne obran y nos roban el gozo y la paz, o nos llenan de temor y de angustia o de frustración. Luchamos también contra Satanás, que quiere nuestra destrucción. Luchamos contra un mundo que cada vez se vuelve más complejo y difícil de vivir en él, y sentimos la presión del mundo para permanecer fieles a nuestro Señor Jesucristo. Y no se diga, mis hermanos, que hemos vencido por Cristo Jesús también la muerte, porque tú y yo ya no morimos. Nada más 3 lo creen. Para nosotros la muerte es meramente un trámite para pasar a la vida eterna, la verdadera vida, la buena vida, de lo que se trata, señoras y señores, iba a decir, amados hermanos y hermanas, de lo que se trata en esta vida es de permanecer fieles al Señor, para que, habiendo transitado a través de la muerte esta existencia terrenal, lleguemos a su gloria, a obtener la posesión gloriosa que Él ha ganado para nosotros. Triunfantes en Cristo Jesús. Es una perspectiva que la gracia de Dios, el Espíritu Santo, siempre nos ayude, mis hermanos, a vernos así. Decir que Jesús ha vencido pecado, diablo, mundo, muerte, es decir que Él ha vencido todo lo que disminuye, debilita, humilla, aflige, destruye al ser humano. Y por cierto lo separa del amor de Dios y de sus bendiciones. Y repito, insisto, esa victoria es nuestra. Cuando el apóstol Pablo escribe este versículo de 2 Corintios 2:14, él está atravesando un montón de conflictos. Él está pasando un sinnúmero de luchas y de tribulaciones. Él atravesaba por causa de su ministerio y de tanta posesión que él tuvo durante el mismo, él atravesaba un montón de problemas. Y en medio de esos problemas él escribía a la iglesia: pero véanme, estoy de pie y tengo gozo y tengo paz y tengo ánimo y listo para continuar. ¿Por qué? Porque mi general, quien triunfa, me da también su triunfo, y en él yo soy triunfante también. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Él ha pasado, por ejemplo, muchas ofensas, lo han herido, y las ofensas que le prodigaban y el cuestionamiento de su ministerio, de los de la propia iglesia de Corinto, a quien él fundó la iglesia. Él ganó con el evangelio de Jesucristo a los corintios para Cristo, y se levantaron muchos entre ellos que lo ofendían, lo humillaban, lo menospreciaban, y eso le causó un enorme dolor y tristeza al corazón del apóstol Pablo. Pero cuando él fue a Cristo Jesús y se miró triunfante y pensó: pero Cristo Jesús ya venció estas cosas en mi vida, entonces yo también puedo tomar la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Y así lo hizo. Y Él nos da testimonio. Por cuestión de tiempo no lo vemos, pero en el mismo inicio de la segunda carta a Corintios, Él dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Él era un triunfador por causa de que Cristo Jesús ya había triunfado sus propios conflictos. Tus conflictos, tus luchas particulares que has vivido y que ahora estás viviendo y los que vivirás, piénsalo por favor. Cristo Jesús ya los ganó para ti. Solo avanza, transita, acompaña a tu general en ese desfile triunfante. Sufrió el apóstol Pablo persecuciones, azotes, cárceles, como sea. Él decía: pero Cristo ya ganó ahí. Pero Cristo ya venció, pero Cristo ya triunfó, y yo soy triunfante en Él. Y cada vez que el apóstol Pablo atravesaba esas luchas, aflicciones, pruebas, conflictos, pero veía la victoria de Cristo sobre su vida también, él
observaba algo. No se te olvide lo siguiente: toda vez que tú seas triunfante en Cristo, y lo eres, nada más 3 amenes. Tú eres triunfante en Cristo, no te la crees porque te has dejado que el enemigo te engañe y has cedido a tu carne. Pablo nos enseña en Romanos capítulo número 8, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu, vida y paz. Muchos de los conflictos que tenemos, mis hermanos, es porque estamos aquí en la cabecita rondando y dándole vueltas a mi carne. Y no voy a poder, y pobrecito de mí, y mira cómo me trataron, y mira cómo me ha ido, y cuál será mi futuro. Eso es la carne, y el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparte del espíritu, y en parte es el triunfo de Cristo Jesús, eso te imparte vida. Pablo entonces, cuando pasaba todas las pruebas, aflicciones, tribulaciones, y cuando él veía que las terminaba triunfante en Cristo Jesús, hizo la siguiente observación. Vea 2 de Corintios 4, 16 y 17. 2 de Corintios 4, 16 y 17. Y esto es para nosotros en esta mañana. 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿cuántos dicen conmigo amén? Sí, pues nomás ve al espejo. Ya no se parece al de hace un año, menos 10 años. Ayer en un convivio con una amable familia nos invitó a su casa a repartir ricos alimentos. Estamos abiertos a esto, mis hermanos, como familia pastoral, amén. Pasamos un tiempo muy lindo con esta familia y sacamos fotos, los álbumes famosos, ¿no? Y yo vi la foto de mi esposa y la de su servidor ahí cuando nos casamos por el civil y decimos, ¿verdad? Coloquialmente, y por la iglesia. Usted me entiende. Yo tendría o debería ser una mejor forma para describir esta parte, o delante de Dios, y créamelo, yo estoy mejor que en ese tiempo. No es cierto, pastor. No, pues no, mis hermanos, ya lo que el viento se llevó. Es cierto, claro que nos vamos a desgastar. Y las luchas y las dificultades y las presiones de afuera y las presiones de adentro, claro que nos desgastan, pero observe lo que ocurre al Hijo de Dios por los desgastes naturales, comprensibles, por el hecho de solo existir. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea, amado, amada, tu tribulación es leve por el tamaño que Dios es o que Dios tiene, y es momentánea, va a pasar toda vez que Dios cumpla su propósito. Bueno, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cada vez nos vamos a parecer más a Jesucristo, que es uno de los grandes propósitos de haber sido salvados por Él. Está padre, ¿no? La visión del apóstol Pablo ante los embates de el mundo, Satanás, la carne, la muerte. Somos triunfadores, triunfantes en Cristo Jesús. Jesucristo hizo una admonición o advertencia infalible a la cual todos somos sometidos. El apóstol Juan registró, Juan 16:33, en el mundo tendrán aflicción. O sea, lamento recordarlo, mi hermano, no es opción. En el mundo a lo mejor, quizás, van a tener aflicción. A lo mejor un día les toca cierta aflicción. ¿Así dijo el Señor en su palabra? No, Él afirmó, en el mundo tendrán aflicción, pero, yo estoy hablando de creer, pero, ¿qué dice el texto? Juan 16:33, pero confiar, descansar. Yo he vencido a ese mundo, pero ese mundo también tú y yo ya lo vencemos.
Porque el propio Juan nos enseña en la carta que hoy estamos considerando, la primera. Busque rápidamente ahí, por favor, primera de Juan, capítulo número 5, 4 y 5. Me gustaría que la iglesia lo leyésemos juntos. ¿Está listo? ¿Sí? A ver, levante la mano el que ya se me durmió. Gloria a Dios. A ver, adelante. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Somos triunfantes en Él. Así es que Jesús nos dice a través de Juan: les doy un mandamiento. Crean en el Hijo de Dios. Pero amén. No puede haber solo fe sin amor. Usted lo sabe. El gran capítulo del amor, 1 Corintios 13. El apóstol advierte: y si tuviera yo toda la fe para mover montañas, pero no tengo amor, nada soy. El amor. ¿Qué distingue tu vida y la mía? ¿Qué debe distinguir la vida del pueblo de Dios? ¿Qué debe distinguir claramente a la iglesia de Jesucristo de todos los tiempos y en todo lugar? Su fe, pero su amor. Sería una terrible contradicción que tuviéramos la mejor doctrina, la comprensión cabal de la misma, pudiéramos incluso exponerla con precisión, proclamar las verdades de Dios, pero si no hay amor a los ojos de Dios, eso no sirve de nada. Por eso el mandamiento es doble: crean, pero amen. Esta visión de la combinación fe y amor también la retoma, por supuesto, el apóstol Pablo. Vayamos allá, Gálatas 5:6. Gálatas 5:6 y vamos a verlo en la Nueva Traducción Viviente. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado, o sea, guardar o no la ley de Dios antigua. Observe la última frase: lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. ¿Lo estamos observando con claridad, mis hermanos? ¿Sí? Sirva lo que te propongo. ¿Cómo anda tu fe delante de Dios en esta mañana? Pero ¿cómo anda tu amor? Ahora, el amor al cual alude el versículo considerado no es el amor a mis seres queridos, lo cual por supuesto también debe ejercerse. Es el amor a los hermanos en Cristo Jesús. Es el amor que el Señor desea observar entre nosotros. Es el amor que el Señor, créanmelo, imparte continuamente a su pueblo, pero que a veces nosotros nos resistimos a recibirlo y a darlo. Es el amor a los hijos de Dios y a las hijas de Dios. Por último, en esta mañana solamente leamos algunos versículos de la propia primera carta de Juan. Y Juan lo que nos comparte son declaraciones del amor práctico en el pueblo de Dios. Opino que no ameritan mayor explicación. Son tan claras estas observaciones o indicaciones o mandatos del Señor. Leamos algunos versículos. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10 y 11 en primer lugar. Primera de Juan, capítulo 3, 10 y 11. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ah, qué interesante. Entonces hay hijos de Dios e hijos del diablo. A ver, voltea a verle que está a tu lado, ¿de qué tiene cara? No se crea, no se cree. Todo aquel que no hace justicia, es decir, no guarda la palabra, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Interesante texto.
Usted podrá, o yo, o cualquiera decir lo que quieras, pero si Dios no observe en mí un natural, evidente, genuino, espontáneo amor a mis hermanos, Dios dice, no eres mío. Diga conmigo, wow. 3, gracias por esos wow. Versículo 11, porque ese es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Vaya hasta el versículo 14 y del 14 hasta el 18. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, es decir, que somos salvos, que nacimos de nuevo en el Espíritu, que somos hijos de Dios. Sabemos estas cosas, ¿cómo? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano está perdido todavía, permanece en muerte. Versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. A ver, voltea a ver hasta a tu lado en esta mañana y si aborreces a alguien. O te trae a la memoria el Señor alguien que dice, pero qué gordo me cae. Híjole, lo vil, se me revuelve el estómago. Bueno, según este versículo, de manera simple y llana, pienso que no amerita mayor explicación ni interpretación, es demasiado claro. Todo aquel que aborrece a su hermano a los ojos de Dios es asesino. Y saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en Dios. En esto, versículo 16, hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Amén. Nos sabemos amados por Dios. A través de un primer acto, puso su vida por nosotros. Pero nosotros también debemos poner nuestras vidas por los hermanos. No, pastor, póngala usted es el pastor. A mí no me mete en sus líos. No, mis hermanos, esto no tiene que ver con ninguna posición o rol en la iglesia. Esto es de los hijos y las hijas de Dios. Pero mi amado, híjole, ¿cómo decir esto? Mejor no lo digo. O lo digo leve. Aquí dice que la manera en que Cristo Jesús, primaria, en que demostró su amor por nosotros es que murió por nosotros. Pero dice el apóstol, así ustedes deben poner la vida por sus hermanos. No, pues que la ponga otro, ¿verdad, mi hermana? Vea la cara que hizo mi hermanita, mejor no te señalo. Así que no, si apenas la pongo por mis hijos, por su esposo también, pero por un hermano. El no entender, aceptar y clarificar esto muestra una deficiencia de formación cristiana en todos nosotros, comenzando por mí, por supuesto. Y es digno de considerar y de meditar a profundidad. Si yo no estoy dispuesto a poner mi vida por el hermano, entonces mi amor que demanda Dios, con la obra de su Espíritu, con su capacidad, en mi nueva naturaleza, entonces algo es cuestionable en mí. ¿De acuerdo a ese versículo? Pero es posible, solo posible que nunca la vida nos vaya a poner una circunstancia en donde, a ver, pastor, vamos a matar al hermano Juanito, ¿usted puede morir por él? No creo, salvo que Dios diga otra cosa, que alguien nos encontremos en una situación así. En México, quizás en un lugar de persecución cristiana así. En México va a ser complicado. Pero entonces, ¿qué es poner la vida por los hermanos? ¿Qué será? ¿Qué será poner la vida por los hermanos? Yo encuentro una aplicación bien sencilla y bien simple. Desgástate para que el otro sea bendecido por el Señor. ¿A través de qué? Pues de servirle con tus dones, con las capacidades que Dios te ha dado. Esto es bien práctico. Pero a veces, mis hermanos, nos cuesta trabajo siquiera eso, que lo hagan otros. Estoy ocupado, tengo mucho trabajo, estoy muy cansado. No, pero mira, aquí está la oportunidad, aquí está la opción, aquí está el espacio para que tú demuestres que amas a los hermanos, que amas a la iglesia de Jesucristo. Ya lo hice mucho en el pasado y ahora merezco descansar. No, mis hermanos, esto no se acaba hasta que se acaba. Demostramos el amor a los hermanos y ponemos nuestra vida para que ellos sigan viviendo
Y yo la aplicación que hago es en un aspecto meramente espiritual. Sigamos leyendo y ya voy concluyendo. Versículo número 17. Y esto es bien práctico, escuche. Pero si tienes bienes de este mundo y ves a tu hermano tener necesidad y cierras contra él tu corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en ti? 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua solamente, esto lo añado yo, amemos de hecho y por cierto en verdad. Dele vuelta a su Biblia, el siguiente capítulo 4, primera de Juan 4. Leamos del 7 al 12, con esto concluyo. Primera de Juan 4, 7 al 12. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En otras palabras, en estos últimos versículos, Juan nos trata de decir lo siguiente: tú dices que amas a Dios, sí, pues ni lo has visto y dices que lo amas. Como si Juan nos dijera: te propongo una manera muy práctica en que demuestres el amor a Dios. Ama a sus hijos, ama a sus hijas. ¿No es verdad que los padres nos sentimos muy complacidos cuando otras personas, terceros, expresan amor por nuestros hijos? ¿Verdad que eso es muy bonito? Cuando vemos a cualquier persona tratando bien, con respeto, con cuidado, con aprecio, con simpatía, con amor a nuestros hijos, ¿cómo se siente papá y mamá? Se siente muy bien. ¿Cómo se sentirá el padre? En la forma en cómo tratamos a sus hijos. Dos pilares fundamentales de la vida cristiana, mis hermanos, indispensables, no podemos caminar sin ellos, no avanzaremos fructíferamente en los planes del Señor: creer y amar. Inclina tu rostro en tu lugar, por favor. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendecimos tu nombre en esta mañana. Gracias, Señor, porque claro que experimentamos tu amor continuamente. Y saber que nos amas de tal manera promueve en nosotros fe. Y podemos descansar en ti. Y descansamos en ti. Hoy nos has recordado, mi Señor, que no importa la condición que estemos atravesando, tú ya ganaste, tú ya triunfaste. Y esa victoria y ese triunfo son míos también. Por lo tanto, yo, por la fe en ti, en tu gracia, en tu misericordia, en tu poder, en tus promesas, yo triunfo en esta situación. Puede ser una situación externa, los problemas cotidianos de la vida, las responsabilidades y demandas de día a día que a veces ponen presión en nuestra existencia, pero tú me das los recursos y ahí yo soy triunfante. Pero hay presiones internas. Hay sinsabores y conflictos que se han tornado en francamente heridas profundas en nuestro corazón. La herida del rechazo, de la ofensa, de la denigración, del abuso. Señor, pero tú ya ganaste ahí, tú ya triunfaste ahí, y yo tomo tu triunfo, tu victoria. Ahora mismo lo tomo, Señor, en fe, y confieso y declaro en fe de que veré pronto ya tu victoria, porque ya está dada para mí. Señor Jesús, quiero ser triunfador. Lo soy por cuanto es la identidad que tu palabra me da, pero quiero ver en acción esa condición en mí, triunfante en Cristo Jesús.
Dios, pero amor. Señor, sin amor no se disfruta nada. Sin amor nada tiene trascendencia y significado. Primero el amor a ti, pero este mandato de Jesús me dice amar a tus hijos, amar a mis hermanos, de manera cotidiana, práctica. Lo quiero hacer, Señor. Quiero guardar estos dos mandamientos: creer, poner mi confianza en ti, descansar en ti, todo asunto y tema de vida, pero amar, Señor. Trabaja en mi corazón. Si encuentras en mí egoísmo, desdén, desprecio, claro, a lo mejor me cuesta trabajo verbalizarlo, pero mi conducta y mi actitud me dejan ver que es posible que así sea. Señor, te pido dos cosas: perdóname, pero levántame hoy. Levántame hoy como esa persona que bien te representa y prodiga amor a todo su círculo de influencia. Y es una bendición. Yo quiero ser bendición, Señor. Quiero ser bendición. Quiero ser bendición, por supuesto, con los míos, en mi casa. Quiero ser bendición en mi círculo de acción, pero quiero ser bendición con mis hermanos en la fe y otorgarles un primer don: mi amor en ti, Señor. Te lo pido con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén.